Muy bienvenidos aquí al canal de El Ministerio del Camión. Estoy muy contento porque está nuevamente aquí en el ministerio para estudiar la palabra de Dios, este libro santo. Hoy vamos a hablar el tópico que nos toca, este tema, el juicio de los malos. Es de lo que vamos a estudiar, en esta hora. Así que pónganse cómodos, que vamos a estudiar la palabra de Dios nuevamente. Esperamos que Dios nos guíe, Dios nos dé entendimiento, Dios nos dé discernimiento de su palabra. Y que esta palabra es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Que podamos aprender más de Dios y también podamos preparar nuestra vida espiritual. Nos consagremos más a Dios, que permitamos ser dirigidos por su Espíritu Santo, que nos enseñe su palabra de verdad, su palabra que es la única que nos puede guiar al cielo, nos puede guiar a la verdad y al Señor Jesucristo. Así que vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu linda palabra, que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que ven estos videos, escuchan estos temas, y también para nuestra propia vida, que tengamos una vida espiritual que te agrade, ser personas más conocedoras de tu mensaje, de tu palabra, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que, Señor, este mensaje pueda ser de beneficio y bendición para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el juicio de los malos. Juan el Revelador, el profeta de la isla de Patmos. Juan vio que durante el milenio, durante los 1000 años, los santos tomarían parte en el juicio. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, para leer en el versículo 4. Apocalipsis capítulo 20 y verso 4. Dice el verso 4: y vi tronos. ¿Qué nos vio? Juan. Y vi tronos, San Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que vio Juan el Revelador, Juan el discípulo amado. Este es el tiempo del juicio de Satanás y sus ángeles que la Escritura menciona. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y vamos a leer el capítulo, vamos a ir allá al capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, para leer el versículo 4. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 4: porque si Dios no perdonó, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están reservados para el juicio. Leamos también el versículo 5.
dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sé que nosotros vemos aquí el juicio que fue sobre estas ciudades, sobre los antediluvianos. Pero este versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Te invito también a ir al libro de Judas. Judas, verso 6, porque solamente tiene un capítulo. El versículo 6, el verso 6 del libro de Judas, dice estas palabras: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, así como leímos en 2 de Pedro, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están guardados en prisiones eternas. Dice que los guardó en prisiones eternas para ser guardados para el juicio, el gran día. Es el tiempo cuando se cumplirá la declaración del apóstol Pablo, según la cual los justos juzgarán aún a los ángeles. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6. Por favor, acompáñame. Primera de Corintios capítulo 6 para leer versículos 2 y 3. Que Primera de Corintios capítulo 6, leamos el versículo 2 y el 3. Dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice por vosotros, nos está contando también a nosotros santos, que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido santos por la santidad del Señor Jesucristo. El cielo nos considera santos, seguidores del Señor Jesucristo y estudiantes de su santa palabra. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice, ¿acaso ustedes no saben que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si hemos de juzgar a los ángeles caídos, ¿por qué no podremos de juzgar las cosas de esta vida? Esto lo dice el apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir, como lo he dicho en muchas ocasiones, inspirado por el Espíritu Santo. El juicio del milenio no decide quién se salvará o se perderá. Dios hace esa decisión antes de la venida del Señor Jesucristo aquí a esta tierra. Todos los que no fueron resucitados ni trasladados, entonces están perdidos para siempre. Todos los que no van a ser resucitados, ni trasladados al cielo, ni unirse junto con los que resucitaron en el aire para estar para siempre con el Señor, están perdidos para siempre. El juicio en el cual los justos participan sirve el propósito de contestar cualquier pregunta que los justos tengan en cuanto a la razón por la cual los malos están perdidos. Dios desea que los que han recibido vida eterna confíen en su dirección.
de modo que los revelará, de modo que les revelará las operaciones de su misericordia y de su justicia, de cómo ha obrado Dios en esta tierra. Imagínese usted, amigo y hermano, que al llegar al cielo no encuentre a alguno de sus seres amados, de sus seres queridos, que usted estaba seguro, 100% seguro, que se salvaría, que estaría también en el cielo. Un caso tal pondría en duda la justicia de Dios. Y esa clase de duda es la base misma del pecado. Para que descansemos para siempre de tales dudas y así asegurarnos que el pecado jamás volverá a surgir. Dios proveerá las respuestas a estas preguntas durante la fase de revisión del juicio, la fase de revisión de los libros en el cielo del juicio durante el milenio. En esta obra de los redimidos, en esta obra los redimidos cumplirán un papel crucial en la gran controversia entre el bien y el mal. Confirmarán para su satisfacción eterna cuán fervorosa y pacientemente Dios se preocupó de los pecadores perdidos. Percibirán los santos cuán deliberada y tercamente los pecadores ignoraron y despreciaron su amor, despreciaron el amor de Dios. Descubrirán que hasta que los que parecían ser justos acariciaron secretamente el horrible egoísmo, o en vez de aceptar el sistema de valores revelado por su Señor y Salvador. Durante el milenio, se descubrirán muchísimos secretos, se descubrirán muchísimas cosas que hoy en día no sabemos, pero en especial el carácter de Dios. Lo comprendemos plenamente al 100%, el carácter de Dios. Conoceremos al Señor Jesucristo, conoceremos realmente su personalidad, lo conoceremos realmente cómo es. Así que muy lindo y precioso será esta obra. Pero el tema que hemos tenido en esta ocasión es el juicio de los malos. Ese será especialmente el tema principal en esta ocasión, el juicio. Tanto el amor de Dios, que Dios sea justificado, porque Dios ha sido juzgado injustamente, que Dios es malo, que su ley de los 10 mandamientos es mala, que nadie la puede guardar, que el sistema de juicio o de cómo obra Dios en esta tierra es injusto. Ahí se justificará completamente el carácter de Dios y la obra de Dios y su gran amor. Y conoceremos cómo realmente Él va a juzgar a los ángeles malos, y también cómo se juzgó y se juzgará a todos los malos, o sea, el juicio de los malos, y que Dios es justo de acuerdo a lo que está escrito por los ángeles en los libros del cielo. Bueno, que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Si te gustó el contenido de este mensaje, o si te gusta el contenido de este canal, compártelo para que muchos más puedan ser bendecidos y conozcan de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Y hasta pronto. Adiós.